Cuatro, tres. Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Estamos en el mismo programa, bueno, del mismo nombre. 11 de julio, 5 Lagartija, Can, o bien Nahuatl Macuili Quetzalin, 5 Lagartija. Reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. Sé humilde, no te impongas ni seas desconsiderado. Y bueno, pues ya vemos el color del fondo de este tonal que solamente nos marca que es inicio de veintena, es Hueytecuilhuitl. Y bueno, estamos aquí con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Bien, bien dispuesto al tema de hoy que eh, um, te refiere a una conmemoración importante. Vamos a hablar de eso. Eh, También quiero mencionar que quedamos en atención a un oyente, quedamos en platicar de la civilización del Amazonas y de cómo, al parecer, influyó mucho en el resto de las civilizaciones de América y su papel, ¿no? En este momento están apareciendo unos descubrimientos espectaculares en el Amazonas. Ya no se trata de simples culturas con algo de organización, ¿no? Es una civilización que construía ciudades, carreteras y demás. Eh, pero Omei nos pidió que dejáramos ese tema para el sábado que viene. Por lo siguiente, él hoy está comprometido en... Están haciendo un encuentro de patoli, de juego prehispánico, en algún lugar, y se ha comprometido con eso, tiene que ir para allá. Creo que ya, de hecho, creo que ya ahorita están ya jugando por allá. Él quiere participar en el tema del Amazonas, ese tema le interesa mucho. Y me pidió a ver si podíamos dejarlo para el sábado que viene. Por otro lado, coincide que hoy estamos en vísperas de uno de los aniversarios más dramáticos de la historia de la invasión de Anáhuac, que fue la quema de los códices y de las imágenes sagradas por el obispo Landa. Es una atrocidad que cometieron los cristianos el 12 de julio de 1562. Entonces, como estamos ahí picando ese aniversario, creo que lo mejor es hablar este sábado de ese tema, de cómo ocurrió, por qué ocurrió, sus implicaciones y como no nos gusta quedarnos en la queja, pues también cómo se resuelve, qué hacer para salir de esa sombra. Ujú. Adelante, John. Sí, bueno, y aquí les estoy presentando la imagen justamente esta representación, ¿no? Del auto de fe de Maní, y pues, bueno, ya estaremos ahí platicando al respecto, pero bueno, también les quería hacer notar que ahí pueden ver el número vigesimal de el programa de hoy, que es Chignauquali on Macuili. Entonces, para los que también les interese. También creo que Miguel inició unas clases los domingos de matemáticas vigesimales. Entonces, a ver si entra ahorita a decirnos, pero bueno, ahí pueden ver el número del programa y bueno, pues ahí. Tradúcelo, ¿no? Sí, bueno, es que también durante el mes de junio estuve ahí con los alumnos de Anabel explicándoles la estructura de los números y pues, Sí. las operaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí, bueno, la diferencia de Anáhuac, que muy tempranamente se adquirió este salto de orden y que bueno, simplemente refleja una cantidad en un valor distinto al hacer un cambio de orden, ¿no? Por eso puse aquí, digamos, este cuadro para que se note un poco, digamos, esa diferencia de órdenes. Y bueno, podemos aquí ver cómo básicamente, ¿no? Un puntito vale uno, 2 puntos, 2, es, digamos, sencillo, ¿no? Todavía se usa coloquialmente la expresión de que se puede enseñar con bolitas y palitos, es justamente como se usaban los números acá, y bueno, eh,
reglas básicas, solamente 5 puntos se transforman en una barra. Entonces por eso este número de aquí abajo es el 5. Y bueno, pues al hacer el salto del orden, aquí vemos un número 9, por ejemplo. Es una barra y 4 puntos. Y al hacer el salto de orden empieza a multiplicar por distinto valor. Entonces aquí al primer orden se multiplicaría por 20. Entonces, si multiplicamos 9 por 20 nos da 180. Y si le añadimos el 5 que tenemos en el orden de abajo, o sea, 185. Entonces, estamos en el programa Nick and Nash 185. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo de esto, Frank, de los números, o antes de Pues, pasar ya al otro tema. ok, no es el tema de hoy, pero siempre vale la pena repasar cosas tan elementales como esta. La numeración anahuaca mesoamericana era vigesimal. No solo la de Anáhuac, también la de todos los pueblos que vivían, bueno, en Centroamérica, que es parte de Anáhuac, pero también hasta Colombia, el norte de Ecuador. La numeración era vigesimal, es decir, los órdenes de multiplicación, en vez de ser por 10 como entre nosotros, que según la posición, pues la cifra multiplica por 10, 100, 1000, etc. Eh, en el sistema Anahuaca multiplica por exponente de 20. Eh, que en sistema decimal se diría 20, 400, 8.000, 160.000, 3.200.000, etc. Eh, Quiero decirles que ellos mm, pronunciaban los nombres de los órdenes con el número uno, como es obvio. Es decir, si tienes un 1 seguido de dos ceros en la nomenclatura Anahuaca vale 400. Nosotros lo decimos con el 4, pero ellos lo decían Zen Sontle, es decir, un 400. Es un sistema completamente racional, tan racional como el que usamos nosotros hoy, con un par de diferencias. Una de ellas es que es 3.000 años anterior, por lo menos, al sistema que usamos nosotros. Es la primera aparición de numeración racional en la Tierra, la que se dio en Anáhuac. Solo hay dos eh, eh, inventos de numeración racional, el Anahuaca y el hindú. El hindú es el que usamos hoy, y el Anahuaca pues, aparece ya con los primeros olmecas, probablemente es anterior. Estamos hablando de por lo menos hace 4.000 años. La fecha más antigua que incluye órdenes, vigesimal, que tiene 5 órdenes, pertenece al año, si mal no me acuerdo, al 1870 antes de Cristo, y ya está perfectamente desarrollado, por lo tanto, el sistema es anterior. Quiero decirles también que la segunda diferencia de este sistema con el que usamos nosotros es que nosotros escribimos las cifras con jeroglíficos y los anahuacas no. En otras palabras, nuestras cifras no tienen estructura interna, son de una sola pieza. Por ejemplo, la cifra 8 es de una sola pieza. Sus componentes, sus elementos gráficos no tienen valor numérico por sí, sino es en su composición que valen 8. En cambio, las cifras anahuacas tenían estructura interna. Aquí tienes, por ejemplo, la cifra 9 arriba, tiene una estructura. Ahí tú ves 2 espacios en lo vertical y 4 espacios en lo horizontal, que forman parte de una matriz que tiene 4 por 4. Al tener estructura la cifra anahuaca, cambian las reglas de multiplicación, cambian enormemente. Es decir, la multiplicación anahuaca y lo que deriva de ahí, la exponenciación, etcétera, la división, se realizaba no con la cifra como un todo. Tú estás obligado a usar la cifra como un todo si la escribes con jeroglífico, pero si tienen estructura, tú usas sus componentes. Sus componentes gráficos se llaman grafemas. De manera que esto cambia muchísimo y para bien facilita las operaciones básicas de cálculo. Bueno, todas las operaciones de cálculo, porque a partir de las básicas se construye el resto. Entonces, es un sistema muy inteligente, es lo que les puedo decir. Evitaron la tentación de representar las cantidades básicas, las cifras, mediante signos arbitrarios. Hicieron un estudio, dieron un momento. Tenemos hasta tantas cifras. Aquí adentro hay una matriz.
y tenemos que representar esa matriz de la manera más simple posible. El modo más simple, por supuesto, de palitos y bolitas. Y por otro lado, no puedes acumular una cantidad de bolitas que exceda lo que puedes ver, lo que puedes entender a la primera mirada. Entonces, hasta 4. Y tampoco puedes exceder una cantidad de palitos que exceda, entonces hasta 3. Luego la cifra más alta tiene 3 palitos y 4 bolitas y vale 19. Entonces sí, los anahuacas usaban 19 cifras y el 0. Esto es lo que les quería decir. Una observación por si a alguien le interesa. ¿Por qué usaron el 0 desde tan temprano? ¿Por qué aparecen ceros en las inscripciones de piedra desde el siglo III después de Cristo? Y en las, digamos, en la estructura de las fechas desde por lo menos 2000 años antes. ¿Por qué aparece el 0? No solo un 0, sino en total 5 tipos de 0 en Anáhuac. 3 de ellos, digamos, numéricos, o los otros 2 son más bien literarios. Porque si tú tienes un sistema de órdenes, como en este caso, ahí tienes la cantidad 195. Pero imagina que este programa no fuera el 195, sino el 190. ¿Ok? Ya cubrimos el primer espacio con 9, con la cifra 9 que multiplicaba por 20, 180. Les estoy diciendo, 180. este es el 185, ¿verdad? Sí, 185. 185. Imagínate que estemos en el 180. Nos basta con poner la cifra 9 arriba y ya eso multiplicado por 20 me da 180. Pero ¿cómo sé que tengo que multiplicarla por 20 y no por 400 o por 1? Bueno, según el 0 que le pongo debajo. Si en vez de esa barra que ves abajo hubiéramos puesto un 0, sabemos que eso es 180. Ahora, si seguimos subiendo, digamos, dentro de 5 programas arriba, tú vas a ver dos palitos. Bueno, en el siguiente programa, a ver cómo es la cosa Un punto aquí en el siguiente así es, va a ser 186. Con así 2 puntos va a ser 187. Con 2 barras va a ser el 190. es 90. Ahí arriba se mantiene igual. Y si seguimos con otros 10 programas, ¿qué pasa? Exacto, ya llegamos al 200. ¿Y cómo ¿Y cómo sería el se 200? multiplicaría? Por acá está en el chat Paulo Franz, a ver si nos puede escribir en lo que lo comentamos, pero bueno, vemos al final del programa a ver si nos respondió. Sería el número 200 y ese se escribe de manera distinta, ya que se juntaría otro puntito aquí arriba, bueno, se le añadiría que esto se convertiría en 2 barras. Ujú, Serían 2 barras y aquí un 0, así que no claro. se... Por eso la necesidad del 0. Imagínate que estemos ya en el programa 200. Tenemos 2 barras por 20 son 200. Pero si no pones debajo un signo, no vas a saber de qué se trata. A Ajá, quienes se han dejado influir por ideas ignorantes respecto a que el primer 0 del mundo lo hicieron los hindúes, es el primer 0 verdaderamente numérico y demás, eso es falso. El primer 0 numérico aparece en Mesoamérica. Lo hicieron los antepasados de los olmecas. Si tú tienes un 0 ahí, es tan numérico como cualquier 0. De hecho, la forma que nosotros le damos al 0, que es un óvalo, es de origen mesoamericano. En Mesoamérica había 0 matemático estricto más 0 matemático calendárico. Estos tenían dos versiones diferentes, más otro par de ceros, por lo menos, que ya eran para otros usos. En otras palabras, claro, que exploraron todas las posibilidades, pero todas las posibilidades de uso del 0 y algunas que nosotros no conocemos porque no tenemos un sistema calendárico cíclico. ujú, Y ya que menciono esto, les quiero decir también lo siguiente. El sistema ordinal y el 0 nacen en presencia de un calendario cíclico, porque un calendario cíclico necesita marcar el tiempo que falta para terminar el ciclo. A diferencia de nosotros que contamos el tiempo que se va acumulando, ¿no? Desde un punto. El calendario de Anáhuac lo que marcaba era el tiempo faltante. ¿Y cómo tú marcas un faltante? Necesitas el concepto de 0, necesitas el concepto de número negativo. Es decir, necesitas entrarle un poco más a la numeración. ¿Cómo marcas que se cumplió el ciclo? Subiste un orden y que pones ahí abajo. En otras palabras, el sistema ordinal sale de forma natural cuando tienes un calendario cíclico.
Eso me lleva a mí a pensar que en realidad el sistema ordinal de los hindúes es una importación de los anahuacas, porque los hindúes no tenían un calendario cíclico. Luego no hay manera de empatar ese cero que sale en la India 6 siglos después de Cristo con las necesidades calendáricas de los hindúes. Pero ese mismo cero, con esa misma forma y esa misma estructura de órdenes, ya para entonces tenía miles de años en Mesoamérica. Bueno, Ujú. Sí, sí, bueno, también después pues, igual podemos profundizar, pero los símbolos de los números y aparte también los números rojos que vemos en los códices, vemos el signo de más, el de multiplicación y todo eso, pero bueno, aprovechamos que pues, por aquí andan Omey y Miguel, Omey, estás jugando Patoli, a ver si se Así es. como- Sí, yo ya les puse un poco de la partida de Patoli que se está llevando a cabo hasta ahora. Pues sí, ya llevamos varias sesiones aquí en el Estado de México, varias presentaciones, en el formato de teatro participativo, ¿no? Compartiendo el Patoli. Y pues bueno, pues ha gustado mucho, la verdad, les interesa bastante la temática y pues ha sido pues una experiencia muy enriquecedora, la verdad, compartir. Al final, el Patoli como tal, este tablero, pues si ustedes digo, tienen un conocimiento básico sobre la cosmovisión, pues se dan cuenta que es un cosmograma, ¿no? Ahí básicamente. Y pues se ha también desarrollado pues la cuestión calendárica justamente para darle un contenido pues más articulado, ¿no? En términos, pues sí, históricos, culturales, etcétera. Entonces, pues sí, aquí andamos compartiendo un poco de cultura y de cosmovisión. muy bien. Y por allá no te hemos saludado, Miguel, ¿cómo estás? Saludos compañeros, muy bien. Aquí asombrado y felicitarlos a los compañeros que están en lo del Patoli, porque precisamente es una excelente estructura que muestra la coherencia, ¿no? Entre las diferentes ciencias que explican la cosmología tolteca. Exacto. Sí, y es un formato también pues más amable, ¿no? Porque de repente pues, la cuestión calendárica a veces inhibe, la cuestión ideológica también a veces, pues sí, inhibe el conocer, pero pues aquí más bien es una propuesta lúdica y a través de ese dispositivo, pues la verdad es más comprensible, ¿no? Y es más amable como la, la manera en que se comparte este conocimiento. Así es. Bueno, pues voy a comentarles que estamos iniciando la veintena, probablemente ya lo dijeron, la fiesta grande de los señores. Esto significa que en 20 días estaremos iniciando los 40 días para festejar a nuestros ancestros. Eh, es muy importante saber que Tlaxochimaco, la siguiente veintena, y Xocohuetzi tienen nombres alternativos, Huicailmitontli y Hueymicailhuitl, es decir, la pequeña y la gran fiesta de los muertos. Eh, Ujú. bueno, también, pues ya lo leyeron, pero el tonal de hoy es 5 lagartija, lo cual implica que estemos iniciando esa quintana de tierra que se sellará en el siguiente signo de tierra, el cual es conejo. La segunda quintana de esta veintena se estará abriendo en el tonal agua y estará sellándose en el tonal hierba. La tercera quintana civil, eh, bueno, surgirá después del signo hierba, entonces será la de fuego, que comienza en caña y sella 5 tonales después en movimiento. Pedernal, en ese caso, estará abriendo la última quintana del mes, la del aire, y estará sellándose precisamente en la fiesta de Hueymicailhuitl, perdón, eh, a ver, es Tecuilhuitontli, Hueytecuilhuitl, la actual veintena, y se sellará entonces eh, en el último tonal, que será casa. Perdón, entonces la última quintana será de agua. ahora está bastante complicado eso, Miguel. Yo creo que lo mejor es que lo pongas por gráfico. Claro,
Eh, qué bueno que estás por aquí, Luis. Sí, ya presenté un poco la actividad de Patoli que Ajá. estamos llevando a cabo. Estuvimos hablando de eso ya. Yo voy a estar yendo y viniendo porque tengo aquí unos asuntos que esperar allá en la puerta. Pero bueno, en lo que pueda apoyar. Ya saben que el tema de hoy, el tema que nos une, es aniversario de la quema de códices. Y quiero aprovechar lo que está platicando Miguel para comentar algo. Si me permite, Miguel. Mira, los 3 códices que se lograron salvar, quizás 4 códices que se salvaron de la quema del obispo Landa y de la posterior destrucción durante la colonia, pero sobre todo durante la independencia, porque siguió la destrucción, tratan sobre calendario, astronomía y matemáticas. Lo que Landa estuvo descubriendo, estuvo quemando ahí en esa hoguera durante 3 días, entre el 12, 13 y 14 de julio de 1562, fue ciencia. Es algo normal en creyentes en fantasma que tratan de quemar libros científicos y de paso borrar toda una cultura. Fue la invasión en general y todas las quemas que se hicieron, esa fue la más conocida, pero hubo muchas. Fue la mayor catástrofe cultural que recuerda la historia. Fue el intento de extinguir 10.000 años de esfuerzos culturales y civilizatorios en América por parte de los cristianos. Qué pena que los cristianos se hayan metido en eso, porque esa mancha no se la pueden borrar de arriba. Primero se extingue el cristianismo, que se extinga memoria de algo tan atroz. Esa mancha no es solo de la religión cristiana como un todo, sino de cada persona que acepta esa religión, porque están aceptando esos hechos. Yo lo digo con vergüenza, porque sé que los cristianos, la mayoría de la gente de los cristianos son buenas personas, pero digamos que no se quieren hacer responsables de sus propias decisiones y de sus propias creencias. Y entonces es más cómodo esperar que venga un pastor a guiarte, ¿no? Y cuando uno entra en esa dinámica de dejarse guiar espiritualmente, si el pastor te dice que quemes libros, ahí va el creyente a quemar libros, si eso fue lo que hicieron. Y si el pastor te dice que quemes personas, ahí van a quemar personas. No solo exterminaron pueblos, culturas enteras en América, sino también lo hicieron en la propia Europa. Tengan en cuenta que cuando se salió de la Edad Media, el panorama de creencias en Europa era el siguiente. Existía todavía la religión celta en buenas partes de España, del sur de Francia. Existía la religión odínica, por decirle de alguna manera, en el norte de Europa, en la península escandinava, en el norte de Inglaterra. Y existía una variante del zoroastrismo, que se llamó catarismo, que es de los puros, los cátaros, que estaba en toda la zona sur-centro de Francia y en el norte de España. Los cátaros eran muy organizados, tenían ciudades santuarios, jerarquías, ceremonias permanentes, libros sagrados. Todo eso fue exterminado en menos de un siglo por los cristianos, porque la religión cristiana no tolera que otro opine diferente. Ahorita los cristianos están muy escandalizados por los musulmanes, pero los cristianos solo están recibiendo lo que sembraron. La intolerancia contra el cristianismo fue sembrada directamente por los cristianos. Esa religión le ha costado demasiado a la humanidad. No solo los cristianos. Las 3 religiones monoteístas que existen en la Tierra compiten por extinguir culturas ajenas. Esta nota hay que tenerla en cuenta porque es el trasfondo ideológico del acto que estamos conmemorando hoy, que es la quema de libros. Pero quiero que sepan esto. Si de 4 códices que se conservan, los 4 son matemáticos calendáricos, podemos pensar que por lo menos la mitad o más de estos materiales que quemaron los católicos eran ciencia. Si en lugar de estar quemando ciencia,
los cristianos estudiaran, leyeran, aprendieran, vieran otros puntos de vista, incorporaran conocimientos ajenos, la humanidad estaría mucho más desarrollada. Digo cristiano, pero también cualquier otro creyente en fantasmas. Si tú crees en fantasmas, no es lo que tú opines, es lo que opina el fantasma. Y ahí ya todo está perdido. Primero porque renunciaste a tu propia evolución. Tú evolucionas en la medida que cobras tus riendas y te haces responsable de tu vida. Y segundo, porque el fantasma se va a nutrir de tu falta de decisión y de tu falta de responsabilidad y se va a poner cada vez más exigente. Por eso es que, honestamente, por eso es que Dios, en las religiones que creen en Dios, empieza las buenas, pero termina terminando polvos. Estás nutriendo a tu propio ego. Dios es el ego proyectado al cielo. El proceso de autoconciencia del simio genera ego. Eso no hay quien lo discuta. ¿Y qué hacemos con el ego? Tenemos una de dos: combatirlo o caer de rodillas frente al ego y llamarle a Dios. Por eso es que las bestialidades que ha ordenado hacer Dios a través de la historia siempre van a favor del creyente y siempre van en contra de los demás. Eso se parece demasiado al ego para no ser ego. Esta reflexión es amarga y a mí me cuesta, pero no puedo concebir cómo un ser humano racional haga 3 días de hoguera para quemar tesoros culturales únicos en una tierra ajena. Y si eso fue feo hace 4 siglos y medio más o menos, si eso fue feo acá en Anáhuac, menos concibo que los herederos del sistema colonial en la actualidad todavía no puedan salir de esa sombra. Lo que se quema, lo que se destruye anualmente en México por causa de la invasión de las sectas extranjeras es probablemente superior a todo lo que quema Holanda. Eso es cada año. Porque lo que hacen las sectas cuando llegan a las comunidades es averiguar qué evidencia idolátrica conservan, si hay idolatrías en esas comunidades, y exigen su destrucción. Entonces, el volumen de la destrucción es enorme. No se ha acabado todo porque Anáhuac fueron 10.000 años de proceso civilizatorio, generó muchísimo. Pero el plan, por supuesto, el plan de las sectas es acabar con todo, que no quede nada. Estaba escuchando a un pastor que explicaba cómo es necesario darle con un martillo a un vaso, una talla, una piedra, lo que sea, hasta que no quede el menor vestigio significante. Porque si queda significado, ahí está el diablo. Esa degeneración pasa por creencia y esa degeneración tiene una cédula legal y las personas que predican esa degeneración pueden expandirse sin problema ninguno. Pero si tú hablas de recuperar las raíces, te dicen, como nos acaban de decir a nosotros, Segov nos acaba de decir, que no, que las prácticas religiosas de los mayas no son en realidad religión, son simplemente folclore y no merecen que el Estado las reconozca legalmente. Esta es la circunstancia que encontramos. Hombre, no lo digo en son de crítica ni nada, es simplemente descripción de hechos. Ustedes sabrán cómo jugar esos hechos. Adelante, por favor. Sí, otro hecho es que no podemos hacer quizá nada por esa quema. No podemos revertir toda esa destrucción de documentos a nivel histórico. No podemos traerlos de manera inmediata al presente, pero sí podemos hacer otra cosa. Y bueno, lo que podemos hacer es revertir el abandono de las funciones del conocimiento propio. Es decir, sí, allá se quemaron cosas, pero si ahorita lo fomentamos eso con más olvido, en vez de que con acercarnos a su recuerdo y a su función, pues bueno, de cierta manera también estamos apoyando a la quema con el olvido. Por eso la importancia de la memoria, ¿no? Claro. La destrucción de las raíces ocurrió por inercia. Porque una vez que tú piensas que los espíritus te resolvieron la vida y te van a dar pase directo a la inmortalidad y todo ese tipo de cosillas que quieren los creyentes, te vas abandonando, caes en un estado de inercia moral. Y llega un momento que te da igual quemar un códice o matar a un niño.
Sí, eso fue lo que hicieron los cristianos acá en Anagua. Está extremadamente documentado. Asesinaron niños. Es más, todavía hoy, tú hablas con un creyente y él justifica que Dios haya asesinado millones y millones de niños inocentes en el diluvio. Se lo digo, oye, ¿cómo es esto? Y dice que esos niños eran culpables. Ese grado de envenenamiento mental produce las creencias. Ahora, ¿qué hacer con esta situación? No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el deterioro moral de la humanidad y ante la destrucción del conocimiento. Por eso Vicente y Jonathan se dieron un viaje al lugar de los hechos. Fueron directamente a Maní. Que creo que Jonathan nos quería platicar sobre eso, ¿no? Ujú. Sí, justamente, bueno, es lo que estoy presentando aquí, Sí. ya que mencionaste los diluvios, cuando nos tocó llegar ahí a Maní, la primera vez, 2021, esta fue la primera foto que sacó Vicente en la carretera, que se pudo ver algo, porque íbamos así, a ciegas, ¿no? Este, con la lluvia que caía, entonces ahí sí, fue algo peligroso el viajar, porque pues no se veía nada, entonces, de la lluvia tan fuerte que había. Entonces, ni siquiera pudimos bajarnos de la tormenta que estaba y podemos ver la iglesia y eh, el Zócalo, que también está enorme. Y bueno, ahí estoy en tiempos todavía de pandemia, ahí estoy intentando grabar algo, me saca la foto Vicente. Esa vez no nos pudimos bajar ni ver nada. Entonces, pues, por la lluvia que tan fuerte que estaba. Pero bueno, después, 2024, llegamos y ahí está Maní. eh, Ahora ya digamos, ya está arreglado para que se pueda visitar más turísticamente. Ahí estoy con Vicente, que por cierto anda en un curso los sábados de Náhuatl, allá en Teotihuacán. Eh, ¿Sabes lo que significa Maní? no, a ver qué significa maní. Se acabó, Oh, oh, se acabó. sí, El Chilam Balam dice, así le pusieron al pueblo porque ahí se acabó todo, se acabó la cultura. mira, aquí pusieron lugar donde todo pasó. Ujú. Pasó en el sentido de que ya pasó, ya fue. Ujú, Maní. exacto. Y vamos a llegar a lo que pasó, pero antes este árbol y esta pintura está impresionante. Aquí vemos una viejita que está cargando a un niño adentro de una cueva. Ahí podemos ver lo que serían como representación de las fauces, y vemos de este lado algo importante, ¿no? Está aquí se le ven los ojos, es una serpiente. Ahí vemos ya más toda la dimensión de la serpiente, ¿no? Cómo llega hasta esa cueva. Y esto, si no mal recuerdo, está en un chilam, ¿no, Frank? ¿Qué? Como mito, no sé si sea un mito de una viejita en, eh, en la cueva que mira, está cargando al niño y hay una serpiente aquí. Sí, es una alegoría del nacimiento, pero también todavía hasta hoy piensan que hay un guardián adentro de la cueva, es una serpiente que guarda el conocimiento que está dentro de la cueva en el cenote. Es un simbolismo. Yo supongo que toda persona realmente interesada en esto, adulto, entienda que se trata de un simbolismo, ¿no? Pero los niños piensan que literalmente hay unos cenotes abajo con una serpiente gigante que están guardando tesoros y demás. Eh, Me llama la atención cómo las estalac- estalactitas Ajá, son los dientes, porque sí, eso me hace pensar que tal vez muchas de estas representaciones en los códices donde vemos pocas son cuevas. sí, 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 exacto. Ya estilizadas, ¿no? Con Piensa en el la boca tono de central, boca. Exacto. una entrada con unas estalagmitas, estalactitas Ujú, goteando agua. Y por sí, otro lado, en la cueva, por lo menos en la zona maya, abajo está el agua.
Ujú, Entonces, quién sabe si, claro, realmente es Ototepe que es el señor de las cuevas. ujú, Ujú. sí, ¿Y por qué la cueva representa el conocimiento? Primero, porque el conocimiento real está en el submundo. Hay que ir al subconsciente y sacar de ahí la información. Segundo, porque las cuevas fueron usadas para esconder códices y cosas. El ambiente no es bueno para que se conserven los códices, pero otras cosas sí se conservan. ¿Quién sabe todo lo que hay por ahí? La otra cosa que me digo es que viendo la destrucción del conocimiento, es probable que haya gente que se haya preocupado por conservarlos a largo plazo. Ustedes mismos vieron como hasta hoy todavía anualmente hay una técnica para preservar los códices que se conservan, una técnica popular que implica el uso de óxido de cobre y otras cosas. Y el códice se baña en eso y ya se protege contra mordidas de animales y demás. Entonces es posible que haya habido fórmulas para conservar la información. Yo no descarto que existan todavía bibliotecas ocultas, sobre todo en la zona maya, también en la zona del desierto. Y en la zona de hielo perpetuo de las montañas. Eso recientemente que se está investigando eso y sí han aparecido depósitos de cosas por encima de donde se congela el hielo en algunas montañas, porque como ahí nunca se derrite, pues es un lugar ideal para conservar materia orgánica. Si me permiten agregar, quisiera señalar la fecha en la que sucedió la quema desde el calendario tolteca. Bueno, esto sucedió en el cuarto año del atado mono, es decir, del 11º atado. Su cuarto año se llamó Uno Lagartija y sucedió precisamente en la fecha 15 de esta veintena presente, Hueytecuilhuitl, Mm. en la trecena de agua, de los tonales 10 pedernal al 11 lluvia y 12 flor. Sí, fue cuarto año en transcurso. El Sí, atado el cuarto empezó en año. el 59. Sí. Eso que vimos ahí, esa representación, aparece ya por extenso en el libro Ritual de los Wacaps. El Ritual de los Wacaps es la descripción del parto místico y de lo que se hace de la salida del niño, que el niño del profeta es Kukulcán, de su salida a este mundo y de lo que pasa ahí, todo el simbolismo. Que ese es el Ritual de los Wacaps. Es un libro formidable, es el mejor el pedazo de literatura más original, con menos intrusión cristiana que se haya conservado en Mesoamérica. Desafortunadamente, un autor hace más de 50 años, un mayista, lo tradujo extremadamente mal, simplemente no supo lo que decía el libro, entonces tradujo ahí para decir, ya este libro está traducido, y desde entonces la academia simplemente se han ido con esa traducción, que es una locura, y no saben lo que contiene el libro, y el libro se ha desperdiciado como eh, fuente de conocimiento, de estudio, pero también como literatura. La literatura del rector de los Huacas es grandiosa. Es esmerada, esmerado el uso de las frases. Las palabras son muy rebuscadas. Está escrito en una lengua que se llama Ipsam Tam, no en maya, sino en Ipsam Tam. Claro que si trata de traducirlo con arreglo al maya moderno, no vas a entender que será tres cuartas partes de la palabra, no lo vas a entender. Y entonces lo que hacen las academias dicen, esto es una receta mágica para resolver la fiebre, por ejemplo. Y es una hierba que se llama así, otra que se llama así, 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 no te traducen los nombres, porque es un modo muy cómodo de decir que estás traduciendo si no traduces nada. Algún día a ver si hablamos de El Ritual de los Bacán, es una obra maravillosa, a mí me encanta. Y con esto entramos en otro tema, en el tema del rescate. Y esto es justamente lo que mueve a Vicente y a Jonathan a hacer vueltas por ciertos lugares. No solo saber que aquí pasó tal cosa o lamentarse, sino tratar de compensar lo que pasó. Adelante, John, sí. sí, bueno, pues, mientras pues, voy pasando más imágenes, ¿no? Para que se pueda ver pues, el lugar donde pasó todo, ¿no? Bueno, pues que es bueno, impresionante también. Y vemos por qué eligieron este lugar, ¿no? Pues aquí, bueno, podemos ver la iglesia y podemos ver este zócalo que está enorme. Entonces por eso es que había tanto espacio para, pues hacer esa quema, ¿no? O sea, ahí ya podemos ver y tomar la dimensión de cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, pues ya las últimas
pues, van a ser, fotos van a ser para ver cómo es este lugar, ¿no? Por dentro también, pero bueno, aquí ya podemos hacernos una idea, pues también sirve para los que no lo conocen, en físico o en foto, pues, aquí ya, pueden ver un poco, de cómo quedó, cómo es ahora. Entonces, así está por dentro. Igual tiene restos todavía de pintura, algunas ya restaurada, pero bueno, igual desde esa fecha, este, eh, desde esas fechas empezaba a ser pintado ya por manos anahuacas, y aquí vemos unas figuras extrañas, ¿no? Como estos, eh, Jesús. O Los Ángeles también tienen, si se notan, tienen sus rasgos distintos a los que estamos El típico acostumbrados. ángel maya, el Ajá, balán, exacto. sí, con esas Acá, alas paraditas así. sí, es una característica que podemos ver allá justamente. Y bueno, pues ya estamos por terminar las imágenes y pero bueno, así sirve que tienen un poco del contexto de cómo está por allá en la actualidad. Y bueno, es que está también, mira, y pues ya, también este Cristo, ¿no? Que Sí, parece una pieza de Chichén. ajá, Eh, exacto, ya como se fue, digamos, el inicio, ¿no? De El todo cacao de Chichén. ajá, sí, sí, sí. Y bueno, pues hay detalles, ¿no? Todavía de las pirámides que había ahí, Vamos. empotradas Mm. en las paredes, y pues aquí vemos más restos de pintura antigua que pues, de lo que ha sobrevivido un poco. Lo vimos también el domingo, por ejemplo, pasado, ¿no? De 1540 más o menos, pintura así muy similar a esta, y pues ya, bueno, también se está en este caso perdiendo también aquí, ¿no? Bueno, pero sí pueden ver un poco de los detalles de cómo quedaron, y aquí podemos ver, por ejemplo, estos tres, que son, eh, para los católicos dirían que son ángeles porque acá hay un ala de un lado y otra ala del otro, pero bueno, aquí tienen estos tres cabezas que son como a house, ¿no, Frank? Son a house, sí. El Exacto. triple logos, el triple house, digamos. El triple Ajá. house. Con sus alas y todo. Ajá, Sí. exacto. Así, bueno, pues también pues, hubo ese tipo de circunstancias, ¿no? Que les metieron ahí en la cara simbolismos anahuacas, y pues, afortunadamente no se dieron cuenta de eso, ¿no? Este, O digamos que también hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no es tan fanática como las protestantes. Si esto lo hubiera agarrado una iglesia protestante, no hubiera quedado ni rastro. Pero los católicos finalmente, como surgieron realmente de un proceso popular y fueron sincretismo de ideas helénicas con ideas palestinas y egipcias, ellos asimilan el proceso sincrético, no le tienen tanto miedo. Y por eso finalmente se dieron de la vista gorda. El simple hecho de que esa iglesia esté sobre un basamento prehispánico ya te dice que no le tiene miedo a aprovechar los templos prehispánicos. Una secta protestante se alejaría de ese basamento. Finalmente los protestantes creen que el diablo es un ser literal que está ahí en el lugar, en el espacio, el tiempo. Los católicos no, tienen una comprensión más espiritual del mundo. Afortunadamente llegaron los católicos. Eh, ujú, a lo que es Anáhuac, Tahuantinsuyo, si no, no hubiera quedado nada. Pero eso no les quita el que sirven al ego y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de quedar bien con el ego. Y una de las cosas fue estas matanzas y bueno, les voy a decir que a los mayas que no quisieron convertirse, eh, técnicamente no los mataron, lo único que les aplicaron multas y los mutilaron. Mutilación física, eso era lo que se estilaba en el siglo XVI. Es para los hermanos hispanistas que dicen que eran más buenos que un pan, sí, eran muy buenos, solo que mutilaban y ponían multas y además les quitaban la tierra.
con lo que los obligaban a cristianizarse o se morían de hambre. Eso fue más o menos la política de los primeros años del cristianismo en América. Recuerden que quien invadió América no fue tanto España. España solo fue como una servilleta. Tú la usas y la tiras. En realidad fue la movida de la civilización cristiana contra las civilizaciones de América porque el cristianismo estaba obligado a expandirse. Y la prueba de que España fue solo un medio es lo siguiente. A España le dejaron adquirir todo lo que pudo robarse. Ya desde el primer año, 1519, que llegó Cortés a México, ya venía con, todavía no era España como una nación, pero ya venía de parte de un Estado español. Sus majestades ya le habían dado orden para esclavizar y llevarse todo lo que pudiera. No lo digo yo, lo dice el propio Cortés en su primera carta. Pero por otro lado, la cristiandad tuvo buen cuidado de que España no pudiera, con esa riqueza, extorsionar al cristianismo, dominar al cristianismo. Por eso España llegó al siglo XX en un estado casi feudal. Todo lo que se robó se lo quitaron. Y todavía hoy está en un estado de pobreza solemne en comparación con el resto de Europa occidental, ¿no? Lo cual es muy paradójico. Es decir, sí les permitieron enriquecerse, vivir del cuento durante 3 siglos, pero bajo vigilancia. Los procesos civilizatorios amplios son mucho más poderosos, tienen una fuerza mayor que los procesos nacionales. España no es una civilización por sí sola, es una cultura más o menos mediana dentro de una civilización grandota. Y esa civilización tiene mucha más fuerza, porque esa civilización se cuela en el corazón de la gente a través de la religión, a través de las iglesias. El primer producto y el más grande producto de una civilización es una religión para poder dominar el corazón de las personas. Entonces los gobiernos van y vienen, ponen fronteras, las quitan, hacen lo que les da la gana, pero finalmente la civilización sigue dominando. Todos están al servicio de un proyecto superior. Y eso es hasta hoy. ¿Okay? Oye, Miguel, ¿tienes algo que comentar? Porque tú estudias esas cosas. Sí, sí, 4 imágenes atrás me parece, me llamó mucho la atención la imagen donde aparecen los nudos. Creo que esto, bueno, va muy en línea con lo que Órale. comentabas del ritual de los backups en cuanto a la cuerda del linaje. Sí, sí, son los atados. Ajá, Son los y atados. bueno, si me permiten un poco para que den ganas de leer este documento, les voy a compartir unos fragmentos de Backups 11. Dice, ¿cuándo te atrapó el sufrimiento? ¿Cuándo te agarró? Perdón, responde, cuando te agarró el que dibuja los signos con sangre roja. ¿Quién te agarró? El gran mordedor, el gran arrebatador, el gran retenedor. ¿Quién es tu abuela materna? La señora vientre del cielo, la señora vientre de las constelaciones. La siguiente pregunta me parece genial. Dice, ¿quién eres tú y qué te ocurre? Y responde, eres el producto del enfermizo anhelo, la estirpe de tu padre, el loco anhelo del pez solar y la serpiente nocturna, el calor de la sangre. ¿Qué me pasó? Termina lo que voy a leer. Responde, por 4ª vez te atrapé y te encerré en el recipiente. ¿Por qué me levanté 13 veces para acunarte? Para adormecerte cuando llegó el día 4, Flor. Un libro precioso que recomiendo. Sí. Está tremendo eso, está tremendo eso. La verdad, reducir eso a una receta para curar los huesos es lamentable. Y nos dice que falta muchísimo por hacer en el rescate de la boca, pero bueno, se está intentando. Este viaje que ustedes hicieron a Maní, ¿nos puedes platicar con qué objetivo fue, John? Justamente para ver si hay todavía memoria, hay personas, hay registro, pues de todo lo que pasó y bueno, pues también en la búsqueda del libro, a ver si todavía encontramos algún vestigio, de algo, ¿no? Que se pueda rescatar. Entonces ya este fue el segundo en esta etapa. Entonces, después nos enfocamos ya justamente en la etapa eh, y en la zona, ¿no? De allá de Carrillo, donde sí, encontramos libro. Entonces,
Bueno, después tenemos que llegar otra vez aquí a Maní, justamente porque nos dijeron que hay, bueno, sí les adelanto, ¿no? Que sí hay personas que cuentan con libros ahí, solamente habrá que verificar. Digamos, qué tipo de libros son y qué tan antiguos son en este caso, pero que sí alcanzaron a rescatar algo. Entonces, pues después, pues no nos ha dado tiempo, ¿no? De llegar otra vez porque era urgente el atender hacia la otra zona maya. Y bueno, pues esto, digamos, está más al norte y justamente encontramos más al sur, pero bueno, es por eso los viajes, ¿no? A poder llegar a la península, para ver si todavía encontramos o rescatamos algo. Y bueno, pues algo de lo que hay aquí en Manif es, por ejemplo, esta obra, ¿no? De Fernando Ramírez, me parece que en el 2004 hizo esta pintura. Bueno, como eh, todavía recuerda, ¿no? Afortunadamente que lo que ocurrió en esa zona y pues ya nos da pie para pues, comenzar a platicar lo que fue, que bueno, pues aquí podemos ver varios signos, ¿no? Hay códices, hay piezas, todo lo que estuvo incendiándose y bueno, pues también, matanzas, ¿no? Que, bueno, quedaron ahí retratadas aquí en esta pintura. Vamos a decir algo al respecto. Hay que ser honestos con esto. Algún testigo de la quema hizo un inventario. A ver, la cosa fue así. Estuvo el obispo Landa durante meses confiscando casa por casa, santuario por santuario, confiscando libros y ídolos. Es lo que más le molestaba para quemarlos. Y el día que fue, hizo un auto de fe, que es un oficio de la iglesia, es algo legal. Es decir, fue un juicio que se hizo. Tampoco es que los quemo porque me da la gana, ¿no? Y esto es un detalle, porque fíjense que al usar el nombre de la iglesia para hacer esto, excedió sus facultades como obispo. El primero tenía que haber preguntado si se puede hacer esto. Metió a la iglesia en un problema y debido a eso la iglesia después le hizo un juicio a Landa. Así que hay que decir todo como fue. Las autoridades católicas sabían que el modo de convencer a un pueblo nuevo que acababa de entrar al cristianismo no era quemando cosas, sino eran las buenas, ¿no? Lo que pasa es que las autoridades estaban a 10.000 kilómetros. Quien estaba en el terreno era el obispo que podía volverse loco, el soldado que podía ser un psicópata. Y por eso se cometían tantas exacciones, ¿no? Pero sí hay que ser honesto y decir, si bien hay un espíritu cristiano que te dice con toda claridad, extermina todo lo que sea diferente, también hay una civilización cristiana que tiene unas ciertas normas. Y por supuesto que a Landa le costó caro este asunto de la quemazón. La Inquisición le hizo un juicio, le dijo que usó incorrectamente el nombre de la iglesia y que lo que ha provocado es un problema peor. Y ahora les voy a decir por qué. Y que tenía que compensar eso de algún modo. Entonces Landa se sentó a escribir, a tratar de recomponer un poco el daño que había hecho y escribió una obra imprescindible para entender a los mayas, que es la relación de las cosas de Yucatán. Sin esa obra no sabríamos ni cómo se pronuncian los signos en maya. Así de ese tamaño fue la destrucción. Pero hay algo curioso, y es que alguien que estuvo contando la cantidad de códices que quemaron, dice que solo quemaron 27. En realidad, casi todo el volumen de cosas quemadas eran ídolos, estatuas, portones con inscripciones, cosas así, tableros, estelas. Las estelas no solo eran de piedra, la mayoría de las estelas de hecho eran de madera. Pero los códices, extrañamente, se supone que había miles y desaparecieron. En otras palabras, no solo hubo quema, también hubo alguien que salvó documentos. ¿Dónde está eso? ¿Quién sabe? El caso es que el día de la hoguera, Landa quemó lo que tenía a mano, pero se quedó con ganas de seguir quemando. De todas maneras, era tanto el volumen de estatuas que estuvo 3 días ardiendo esa hoguera. Pasa otra cosa llamativa en ese momento.
Se los voy a leer directamente de un testimonio de un maya de aquella época que escribió esto. Esto queda recogido en el Chilambalán de Choquén. Específicamente les voy a decir Chilambalán de Choquén, libro de los pueblos, capítulo 20, versos 13 al 15, dice: cuando se completó el quinto año, 10 lluvias, del Catún 7 Ajau, es decir, de 1560 a 1583. Es un Catún de 24. Diego de Landa limpió las casas de los ídolos, buscó y reunió las copias de los libros que hablaban de lo divino, los sahumó y los destruyó. La sabiduría de los mayas, nuestros dioses de piedra, los imaginarios dioses de madera y de piedra, nuestro dudoso conocimiento, todo lo quemó en maní. Te das cuenta que esto lo está relatando un nativo ya convertido al catolicismo, con mucha pena en su alma por esta destrucción, pero al mismo tiempo juzgando que se trata de un conocimiento dudoso. Sigue diciendo: destruyó las cosas prohibidas y puso en su lugar al Santo Señor cruz de piedra, el Divino 13, que solamente tiene escrito encima INRI. Este verso, el verso 15 del libro de los pueblos 20, describe un montón de cosas y tiene que ver con nosotros en la actualidad y con los viajes que están haciendo Vicente y Jonathan. Creo que tú estás disfrutando esta manera de escribir, Miguel, porque ves varias capas de psicología detrás de todo esto. Primero, las cosas prohibidas, es decir, el conocimiento esotérico. ¿Y qué puso en su lugar? No dice que haya puesto una cruz, sino que puso al Santo Señor cruz de piedra. Y para que quede claro quién es ese, dice, es el Divino 13. Bueno, en maya directamente dice así, se lo voy a leer en maya directo. Dice: Shahu Bisikik Yum Kilish Cruz Tum Oslahuntiku. Es decir, está interpretando la cruz como la representación corpórea de Oslahuntiku, que es el nombre maya del Señor de los ciclos, de Kukulcán, vaya, del tiempo. Entonces, la conversión al catolicismo fue una cuestión de carné, de credencial. Ahora ya soy católico, pero las creencias seguían siendo las mismas y la interpretación del mundo seguía siendo la misma. Por lo tanto, los mayas agarraron esa cruz de piedra y en lugar de verla como emblema de otra fe, de otra religión, la sintieron como confirmación de su fe ancestral. En ese momento, cuando Landa le regaló esa cruz, que todavía se conserva y que sigue diciendo INRI por algún lugar, comenzó lo que hoy llamamos Cruzó, la iglesia Cruzó, o la iglesia de los de la cruz. Dice Segop que si los mayas usan la cruz están faltando el respeto a los católicos. Parece que nadie en Segop se ha enterado que la cruz es muy anterior a los cristianos y que se usa en la zona maya desde hace miles de años. Y que además tiene nombre propio, la Junticú, y que además era el centro de los ritos. Entiendo que si los mayas usan una cruz ancestral de ellos, le faltan el respeto a los católicos, pues si los católicos usan una cruz, entonces no le faltan el respeto a los mayas. En esa óptica estamos y hay que tomarla en cuenta para los siguientes pasos. Cuando Landa les dio esa cruz a los mayas, Landa no entendió lo que estaba haciendo. Landa les estaba diciendo: aquí tienen el emblema del cristianismo, sigue al cristianismo. Los mayas lo que entendieron es: Landa por fin comprendió que aquí quien va lejos la Junticú. Entonces, lo que hizo Landa fue crear la iglesia Cruzó. El creador de la iglesia Cruzó fue el obispo Landa. Es una cosa impresionante. Esta cruz se conservó en un cenote, en una cueva, hasta que la sacaron y la pusieron en un templo que está hoy en un pueblo de México. Por allá han estado Vicente y Jonathan bastante. Conocen bien esa cruz. Y ese traspaso se hizo en 1643, también dejó memoria de todo este asunto. Y fueron apareciendo otras dos cruces. Sucede lo siguiente. Como acabamos de comentar hace un rato, el ajau es triple. El esplendor solar ellos lo concebían como una trinidad. Y por eso tú ves en las estatuas mayas la triple cruz. De modo que tenían que complementar la cruz de Landa con otras dos cruces de piedra que aparecieron, dicen ellos, milagrosamente
y que existen todavía en ciertos lugares de la zona maya. Después, cuando los mayas se alzaron por atrocidades que cometió el ejército independentista en la zona maya e hicieron la guerra de castas en 1847, replicaron las 3 cruces de piedra con 3 pequeñas crucecitas de madera. Y ellos explican, lo que importa no es finalmente si es de piedra o es de madera, si es grande o es pequeña. Estas 3 crucecitas eran apenas 3 inscripciones en la corteza de un árbol. Pero eso bastó para crear el santuario de los Cruzop, y hasta hoy existe, hasta hoy se venera ese concepto. En otras palabras, sin proponérselo, Landa les dio una cobertura ideológica a los mayas que les permitió salvar mucho de su pasado durante la colonia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Cruzop asumió como libro sagrado los textos de Chilambalán. Los textos de Chilambalán no son coloniales, son muy anteriores a la colonia, como ya se ha demostrado con el estudio de 2 de los códices que se conservan. Pues bien, lo que hicieron en la colonia fue escribirlo en papel europeo, tal como nosotros imprimimos la Biblia hoy en papel europeo, cuando los europeos no inventaron la Biblia. Es decir, simplemente fue una cuestión técnica. Al conservar los libros de Chilambalán, en realidad conservaron la parte fundamental de su cosmovisión. Por eso es importante rescatar esos libros en la actualidad antes que terminen de perderse. Landa quemó todo lo que pudo, pero la verdadera destrucción ocurre año con año cada vez que las polillas o la pudrición o el abandono destruyen un manuscrito, o cada vez que el dueño o la comunidad se lo vende a un turista europeo que lo clava en una caja fuerte para tener un tesoro. Es decir, lo saca de circulación. Por lo tanto, con esto estoy hablando de experiencias concretas. Por ejemplo, cuando los mayas vinieron a pedirnos apoyo para legalizarse, nos contaron que acababan de robarle uno de los 2 manuscritos que conservaban en Chan Santa Cruz. ¿Por qué? Porque algunos ministros decidieron vendérselos a un coleccionista alemán y nunca más regresó, ni se sabe dónde está, ni se sabe siquiera quién es el coleccionista. Así de frágil está la cosa. Por lo tanto, es necesario ahora buscar estos manuscritos antes que terminen de perderse y traducirlos bien. No simplemente encargárselo a un informante que no comprende la lengua antigua y fingir frente a una academia que ya lo traduje para que me den un dinerito. No va por ahí el tema, hay que hacerlo bien. Mi consejo a quienes quieran ofrendar parte de su energía al rescate de las raíces, no esperen por academias, no lo hagan a través de academias. Si lo hacen por las academias, van a tener que aceptar sus normas. Y las normas académicas siguen siendo neocoloniales. Así que con independencia de títulos y de trabajos, de tesis y demás, pero el trabajo de ofrenda debe partir de uno mismo, no de una institución neocolonial. Y en caso de que necesiten una organización para causarlo, la Iglesia Cruzop, la Iglesia Tolteca, las iglesias. ¿Quién ama las raíces? ¿Quién ama las fuentes? La persona que siente devoción por eso. No el que solo está esperando que le den un título o le den un dinero por hacer algo, ¿no? El ejemplo más claro es el libro de Ritual de los Huacas. Veo que tú lo has analizado, Miguel, y Sí, te das cuenta que además es muy buena literatura. Platícanos, ¿sí? Sí, claro, precisamente con los compañeros lo estudiamos todos los sábados a las 7 de la mañana. Es en el libro en el que estamos concentrados actualmente. Después pensamos seguir al Popol Vuh, por si nos puedes recomendar la traducción más cercana a la que nos falta de tu parte. Pero mira, quería añadir 2 cosas. El libro tiene 4 traducciones hasta ahora. Una es la de Roy, que es un disparate, pero con todo no es tan disparatada como la que vino después. La UNAM publicó una traducción, no quiero ni decir su autor, un libraco de este vuelo así, y es simplemente copiar los errores de Roy, pero no copiar los aciertos de Roy. Entonces es algo que no tiene menor valor fuente ni nada. Y después de eso se hizo una señora, que tampoco quiero mencionar su nombre, con muy buena intención, hizo lo que ella llama una traducción, pero a ver, si tú agarras una traducción ya hecha y simplemente la vuelves a escribir con otras palabritas, eso no es traducir. Es una versión de una traducción. El caso es que cuando me empaté con ese libro hace algunos años, me empaté con ese libro el 11 de julio del 2021. Ya yo lo conocía desde hacía décadas, obviamente, pero nunca le había prestado atención porque decía, bueno, esto es una colección de recetas médicas.
Y de pronto en ese día me decidí a leer el primer capítulo y me dije, pero esto es una locura. Esto es una locura, esto está diciendo otra cosa. Y ahí le dediqué el resto de ese año a su traducción. Y todavía falta mucho que investigar. Pero el libro básicamente es usar el nacimiento de Seaca Toplitsky como pretexto para describir el contacto entre la conciencia y la materia. ¿Qué es lo que jala la conciencia a la materia? Y ellos lo resuelven con la palabra deseo o anhelo. La locura del anhelo lo llaman el deseo. El deseo de llegar a ser como un individuo. Eso hace pues que la conciencia se ate a la materia a través de la concepción. Y ya después viene una serie de dolores y cosas. Lo curioso de este libro es que no recurre a la reencarnación para explicar los problemas, sino que dice que nuestros problemas, nuestras aflicciones son algo natural, algo que ocurre inevitablemente cuando la materia se encapsula la conciencia. Le ocurre lo mismo a una persona que a un animal. No necesitas entonces causas metafísicas para explicar los problemas humanos. Y eso te da una salida muy diferente. Cuando tú tienes causas metafísicas, cuando estás sufriendo el castigo de los dioses, el pecado de Adán, que si el karma, lo que sea, tú necesitas comulgar con esas causas metafísicas, necesitas aceptarlas y congraciarte con ellas para poderte evadir. Pero cuando tú simplemente estás en contacto con problemas inherentes a la existencia material, cambian las cosas. Aquí el asunto no es tratar de evadirte, sino de hacerle frente, incluso de usarlas a tu favor. Sí. Y da una solución genial, es compromiso con la cultura, compromiso Sí. cultural. Por eso el niño que nace es el profeta. Sí. Y de hecho, lo que adquirimos a través de ese anhelo central es una carga preciosa que hay que merecer. Así es. En ese sentido, me gustaría añadir dos cosas. La primera es que responsabilidad es responsabilidad, aun y que se intente ocultar en un fantasma, lo va a seguir siendo. Y la segunda es que, bueno, esta misma cuestión por la que la sede cristiana le hace un juicio a Landa, es la misma cuestión que se expone en un verso del Coloquio de los 12, donde dice en el libro 7, oh señores nuestros y principales, grande advertencia deben tener en que no hagan algo por donde alboroten y hagan hacer algún mal hecho a vuestros vasallos. Es decir, no se puede llegar nada más así a causar un desorden con respecto a las cuestiones que engloban los sistemas religiosos que están en el corazón de las personas. Adelante. Tremendo, tremendo. Oye, para concluir la idea que les estaba diciendo, creo que esto puede ser útil a los mayas. Sigue diciendo el libro de Choquén, cita literal. Esto es otro, a ver, no es que sea la misma persona describiendo todo desde el siglo XVI, sino que son diferentes informes que se iban acumulando a través del tiempo. Aquí un copista de principios del siglo XVIII escribe lo siguiente: en el 15º año de la Jautatún, es decir, 1685, los señores vieron en el medio del campo otra cruz junto al Santo Señor Cruz de Piedra que estaba en un cenote bajo tierra, junto al Santo Señor Cruz de Piedra del Divino 13, y sellaron a su sacerdote. En el momento en que sellaron al sacerdote de la segunda cruz, ya la iglesia cruzó estaba completamente constituida. Tú tienes un sacerdocio formal, hereditario, bueno, hereditario no de padres a hijos, sino consuetudinario, cuando ya tienes una iglesia bien formada. Estamos hablando de que esto fue en 1695. La idea de que los cruzados empezaron con la guerra de casta es miope, es estrecha. Esa es la óptica específica de quienes se alzaron. Pero si tú buscas esa primera revelación que ocurrió justamente en el pueblo de Choquén, de Juan de la Cruz, va a ver que esa revelación se empata con otra que había ocurrido antes. Estoy hablando de una cruz que en 1643 fue trasladada a una iglesia y ahí alguien escribió al pie la revelación de Juan de la Cruz. Estamos hablando entonces de un linaje. Otra cosa que les quiero decir es que el nombre de Juan de la Cruz que se le da al profeta, al sacerdote, ¿no?, que conserva, Tata Juan de la Cruz. Tata no significa padre. Generalmente los mayas piensan que es Tata, porque en náhuatl Tata es padre, pero no, Tata en maya antiguo significaba vocero, oráculo, el que habla, Tata.
Entonces el oráculo Juan de la Cruz. Deben tener en cuenta también que el nombre se escribe en las fuentes mayas no Juan, sino Joan. Eso cambia todo. Juan en maya significa los cinco. Los cinco. Es el Macuilcan de la Cruz en Náhuatl, el Macuilcan, los 5 puntos. Nosotros le llamamos un nombre similar, Quincunce, que quiere decir quinario, o 5 puntos, que es latín, pero finalmente describe el mismo concepto maya, Joan. Jo, que es el número 5. An es una especie de plural, pero que es un plural para algo no indefinido, sino para una estructura, para una secuencia, un linaje o algo así. No sé si todavía se usará ese plural, pero por lo menos se usaba hasta 1850, por ahí, según los documentos. El caso es que la última referencia que yo conozca de este linaje de los Juan de la Cruz es hacia 1900, década de 1940, pero queda una carta de la década de 1960, 1963. Por lo tanto, insisto en esto, si algún maya me está escuchando, Juan de la Cruz no es una persona, es un linaje sacerdotal. No es posible que una sola persona esté desde 1643 hasta 1963. Así que es un linaje de gente que significan los 5 de la cruz. Los 5 es porque el número 5 representa profeta en Mesoamérica. Los profetas venían en paquetes de 5. Sí, adelante, Miguel. Gracias. Y precisamente quiero indicar que no es una cuestión solamente local. Este 5, quiero decir que representa pues una estructura consensuada en toda la civilización tolteca. Y en todo el planeta, el número 5 claro, se asocia con los profetas, sí. Claro, si me permiten otra vez ir al coloquio de los 12, Sí. Permítanme mencionar que en la parte del libro 7 dice lo siguiente: no hay memoria del tiempo que comenzaron a ser honrados, adorados y estimados. Por ventura hace un siglo o 2 que se hace a tiempo, sin cuenta de quién tiene memoria, de cuándo ni cómo comenzaron aquellos célebres lugares. Y en este siguiente verso muestra esta estructura quinaria de organización entre capitales. Dice, y sagrados lugares donde se hacían milagros y se daban respuestas, que se llaman tulas, Guapalcalco, Xuchatlapán, Tamoanchan, Yogualichan, Teotihuacán. Los habitadores de estos lugares ya dichos se enseñorearon y reinaron en todo el mundo, etc. Sí, tremenda cita. Habla también de cómo la sociedad se organizaba en paquetes quinarios. Hasta hoy, hasta hoy. Los mayas todavía siguen usando el esquema quinario. Si vas a Chan, te van a decir, bueno, esta es la sede de otras. Hay otras 4, formamos los rumbos y el centro, pero a su vez una de esas otras 4 está empatada con otra y así se van ampliando los quinarios hasta llegar a todo el estado maya, que abarcaba de lo que hoy es Honduras hasta Tabasco y por supuesto Yucatán, cuyo nombre era las 5 regiones. Las 5 regiones de la tierra. Sí. Juan. Y dicho, ¿sí? Y dicho sea de paso que el 5, filosóficamente hablando, implica el sacrificio, es decir, la manifestación trascendida en coherencia. Ya lo que es el 4 es manifestar. El 5 es tomar conciencia del asunto, y el que toma conciencia sacrifica, como es obvio. Sí, es tremendo simbolismo. Para terminar este tema de cómo, de los efectos de la quema de códices por parte de Landa, quiero contar estas citas del libro de los pueblos que están en Chilambalán. Dice que en el tercer año del Catún, es decir, en 1850, 9 sacerdotes fueron con los guerreros del pueblo para invocar a Ollantaytambo Divino 13, que ya ustedes saben que es la cruz. Es decir, fueron a invocar, a orarle a esa cruz, y entraron bajo tierra con sus rostros vendados, que nada veían. ¿Por qué? Porque la cruz estaba en ese momento adentro de un cenote, ¿okay? En ese momento, ahora ya no. Uno de ellos entró hasta donde estaba la Santísima Trinidad y la Santa Cruz de Piedra. Ese uno de ellos, sigue diciendo, es Juan de la Cruz Verde, el cual se alejó de los discípulos y ofreció semillas y oro en reparación y pago por la comunidad.
se llevaron la segunda cruz y la colocaron en la iglesia que está en la Aguada. Esa iglesia es hoy la iglesia de Choquén. Esa cruz está muy protegida, no permiten fotografiarla ni nada, aunque por supuesto se ha fotografiado. Y es la que tiene una inscripción abajo, muy borrada ya, donde habla de Juan de la Cruz. Se llevaron la segunda cruz y la colocaron en la iglesia que está en la Aguada para que la otra cruz protegiera a los hijos de los mayas en su camino, en su crecimiento y en sus cementeras. Y ya para terminar, sigue diciendo que al mediodía fueron los vecinos de Choquén a la Aguada a esperar que saliera Juan de la Cruz Puc, porque ese era su apellido como ser humano, Puc. Entonces el pueblo escuchó lo que dijo al patrón Manuel Nahuatl y a los hijos de los mayas. Es decir, salió como oráculo y habló con el líder de los mayas en ese momento, que era Nahuatl. Y ahí fue donde se formó la guerra, porque lo que les dijo se conserva. Afortunadamente se conservan esas cartas, se pudieron rescatar. Era idea de que se habían perdido, pero no se perdieron. Alguien las conservó. Y en la actualidad ya se pueden leer. Y lo que les dijo fue, ¿sabes qué? Si esto es de vida o muerte, no van a perdonarnos, somos nativos, estorbamos, nos van a exterminar. En esas circunstancias solo queda una. Eso fue lo que les dijo a Pueblo Maya, y por eso se formó la guerra de castas más grande que haya habido en la historia de México, quizás de toda América, que estuvo activa durante 51 años, activa. Y después de eso se mantuvo sorda hasta, ¿qué será?, los años 60. Y después de eso como que desapareció toda mención hasta hace unos años, donde un presidente de México fue a firmar la rendición de Pueblo Maya. Esto le quería decir. Así es, si me permiten agregar un par de cosas, este 5 es el centro de la estructura cosmológica vertical que tiene 3 puntos. Entonces este 5 vendría siendo el Tlalticpac, que está intermedio entre lo que está sobre nosotros y lo que está debajo de nosotros. Y bueno, mencionar también que gracias a el reconocimiento de un país europeo, se pudo sostener la guerra de castas, pero cuando decidió mejor quedarse Belice, ese país, se apagó el apoyo. Y bueno, sin ese apoyo, que era de donde venía, bueno, cosas necesarias para esos eventos, se perdió. Sí, cosas que pasaron y que siguen pasando de alguna manera, y que por otro lado, no hay que ser maniqueos con estas cosas. Finalmente, a ver, el apoyo que le dieron los ingleses a los mayas no era por los mayas, era por los intereses de Inglaterra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no creo Sí, que los como al mayas final se sean evidenció. ingenuos que no se den cuenta de eso, ¿no? Pero creo que quien más nos puede hablar de ese asunto aquí en este grupo es Jonathan y Vicente, que ha estado metido en el tema de qué significó Belice. Pero antes, es una pregunta que te hago, Jonathan, pero antes, si me permite, quisiera mostrarles compartir una imagen. Esta imagen, ¿la están viendo? Sí, sí, sí. Bien, muestra la Triple Cruz. Es una imagen de más o menos el año 650, por ahí, después de Cristo. Sí, 900 años antes de que los españoles colonizaran la zona maya, donde vemos la Triple Cruz. Es un tablero ¿de dónde es este tablero? Creo que es de Yaxchilán, si mal no me acuerdo. Y con mucha claridad, por el ambiente, por lo que dice, por los atuendos, por lo que están haciendo, te das cuenta que es un rito de pasos cenitales del sol y de todo lo que eso implica después ideológicamente, donde las posiciones de sol simbolizan cruces, como es obvio, y vemos una cruz que ya pasó, otra que rige en el centro y otra que viene. Esa que viene, que está hacia la izquierda, representa el inicio el año profético, del año profético. La que está horizontal representa el inicio del año civil, ¿ves? Y la que está en el medio es el punto equidistante entre ambos inicios, que es el solsticio de verano.
Ah, entre otros detalles, observen cómo las cruces tienen encima aves que bajan, aves que descienden. Son alusiones al movimiento del Sol. Y cómo tienen en su centro una flor y también en sus extremos tienen flores. Esa flor central las convierte en un símbolo muy antiguo, muy universal, que se llama Rosacruz. No confundir con la organización de ese nombre. Esa organización usa ese símbolo como emblema, por eso se llama así. Pero sí, la asociación de la cruz con la flor, con la rosa o alguna flor, es universal y, como pueden ver ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la flor, Xochitl, es el emblema del sol. El nombre propio del sol es Xochitl, una flor. Así que si tienes una flor central en medio de una cruz, ese es el sol por excelencia. Los mayas le llamaban Ahau, que significa esplendor solar o señal solar. Eso quería mostrarles este tablero poco conocido y bastante claro y que deja sin lugar a dudas en ridículo esta argumentación de Segov, que dice que los mayas le están robando la cruz a los católicos, por lo tanto son una falta de respeto y no se les puede legalizar porque la cruz no es de ellos. Bueno, supongo que también le están robando la tierra a los católicos, ¿no? Hay que pedirles permiso para existir sobre la tierra, digo yo, porque no pueden ejercer un símbolo tan antiguo y tan propio de ellos. El aire también es de los católicos. Sí, Miguel, adelante. Sí, y bueno, aprovechando que nos mostraste esta estela, quisiera comentar que precisamente esta intersección, este punto objetivo de posición en la realidad, todavía lo extendemos hoy en el sistema de coordenadas. En el sistema de coordenadas buscamos instituir un punto. El Bueno, centro de la cruz. Sí, el punto como unidad en el sistema de representación tolteca de la cantidad se llama piedra negra, Tliltetl. Entonces, esta piedra negra indica también pues un punto de referencia como fundación o como autoridad. Eh, y dicho sea de paso que antes era más bien quizá un nudo, ¿cierto, Frank? Sí, acá se representa el punto matemático como el enlace de dos elementos. No como una existencia pasiva, sino como el resultado activo de dos elementos que enlazan. Si estos dos elementos no enlazaran, no habría unidad. Pero al enlazar crean un punto de unidad. Eso es lo que importa. Por lo tanto, ese punto no solo resume a ambos elementos, pues los contiene, sino también tiene un tercer elemento, que es la pugna, la oposición. Luego, el punto no es para nada pasivo. El punto es un lugar de lucha en la geometría y en la filosofía anahuaca. La idea refleja lo siguiente. A ver, le llamamos universo es único, es la totalidad. Por lo tanto, cada cosa, cada pluralidad que vemos es una fracción del universo. Cuando hablamos, por ejemplo, de dos tazas, estamos hablando de un par de fracciones de todo el universo. Los números, lo que nosotros consideramos que son las cantidades 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, en realidad son infinitas fracciones del universo. Por lo tanto, en el universo no existe más que uno. Los números son pedacitos de ese uno. Por decirlo de un modo burdo, ¿no? Esto es lo que significa el uno en la unidad en el pensamiento anahuaca. No excluye la pluralidad, al contrario, necesita de la pluralidad para existir. Son la misma cosa, en el fondo. Por eso es que el pensamiento anahuaca no es monoteísta. El monoteísmo no es más que reflejo del ego. El pensamiento anahuaca trata de ser objetivo y en nuestra experiencia objetiva del mundo podemos concebir con la mente en el universo arquetípico, podemos concebir la unidad, pero en el universo fenoménico, que es el que vivimos sensorialmente, vivimos en la pluralidad y ambos son reales. ¿Te gustan estos vuelos, Excelente. Miguel, no? Excelente, muchas gracias, Frank. Sí, a ti. Bueno, adelante, compañeros. Pues sí, si les parece, pues entonces pasamos a los comentarios y saludos. Y bueno, pues nada más comentar, ¿no? Que también estamos en ese trabajo de investigación, ¿no? Cómo todavía quedan
esos vestigios de contacto y bueno, pues, además de las peregrinaciones y en esta ruta que hay hacia, digamos, hacia Belice con lo maya y bueno, bajando todavía hasta llegar a Costa Rica y bueno, más abajo todavía, ya que todavía se encuentran vestigios, pero bueno, toda la costa llegando, pues al menos hasta Cuba, justamente pasando por todo el Caribe, ya sabemos que todavía queda memoria de de esas peregrinaciones, pues, pasando por toda la costa y pues, llegando hasta allá, ¿no? Todavía, hace como 40 años, o no, creo que son como 50 años, todavía se llegaban a hacer esas peregrinaciones. Después llegó un gobierno oportunista y, pues, las prohibió, pero llegaba gente de todos lados. Afortunadamente tenemos un, conocido que la realizó cuando estaba chico, y llegando por ahí, tal como él nos comenta, llegando hasta Cuba, para eh, justamente seguir esta peregrinación, ¿no? Pero bueno, estamos en la investigación y en el proceso Sí. de conocer todo eso, porque pues, es impresionante, ¿no? Es llamativo que se acuerden más de Cuba en la zona maya que en la propia Cuba, hasta donde yo sé. Ujú, Pero parece que tenían sede allá en la zona de Camagüey, ni siquiera en el extremo que está pegado a Yucatán, sino en el extremo que va llegando ya a Santo Domingo. ujú, Está un poco al norte de Jamaica. Parece que ahí tenían sede. Esa ciudad es una ciudad que está en la costa y que lleva el nombre de Santa Cruz. ajá, Está a los 20 y medio grados, más o menos, está esa ciudad. Es decir, está dentro del... Ya sabes que el cuadro astronómico se mueve de 18 a 24 grados, trópico de Cáncer, y de ahí para abajo también, hasta 13 grados y demás. Alguna relación tenga otra cosa, por si alguien, algún antropólogo o estudiante de allá quiere hacer una investigación. Recuerden que en el mapa maya el Caribe no se ubicaba la derecha, sino para arriba, porque ellos ponían el este hacia arriba, porque por allí viene el sol. Entonces, el nacimiento del sol marcaba la vertical, no la horizontal como nosotros, lo cual es simbólico, eso tiene simbolismo. Por lo tanto, las tierras que están hacia el oeste de la zona maya le llamaban, bueno, todavía le llamamos Honduras, quiere decir lo que se hunde, lo que va para abajo, y representa entonces los poderes del inframundo, mientras que lo que estaba para el este representa la salida del sol, los poderes de los 13 señores y demás. Esa era parte de la cosmovisión, no lo pueden olvidar si quieren hacer algún rescate. Otra cosa importante, importantísima, y esto ya es testimonio de el padre Cobo, que fue quien vino con Colón y su hermano. Estamos hablando todavía de 1490 y pico, ¿eh? No habían llegado a México. El padre Cobo dice que los nativos de Cuba estaban como, tenían una autoridad espiritual, por supuesto, tenían sacerdotes, y estos sacerdotes vivían en una orden, pertenecían a una orden. Ellos siempre se vestían de blanco hasta los tobillos, hábitos blancos totalmente, nunca salían de día, solo salían de noche. No podían tomar el sol porque estaban al servicio de los poderes del inframundo, lo cual para ellos no era negativo. No estamos hablando del diablo, sino quién sabe, Nahual o algo así. El caso es que estos señores, esa orden que los dominaba, se llamaba Maquetauli Guayaba, que quiere decir la fraternidad del signo natal, la fraternidad tonal, en lengua maya. Lo cual nos está diciendo, de hecho, la expresión Maquetable y Guayaba aparece, lo vas a encontrar ahí en el ritual de los backups, si te fijas en la columna en maya. Lo cual nos dice que parece que había bastante influencia, por lo menos autoridad espiritual, por parte de alguna organización maya llamada Hermandad del Signo Natal, y cuya misión, especulo yo,
era abrir espacios en lugares alejados. No me sorprendería encontrar esa misma orden hacia la zona hacia la zona del Pacífico. ¿Ves? A toda la parte maya de allá, de Honduras, a Salvador, toda esa zona, finalmente había influencia maya. Entonces, son detalles a tener en cuenta si alguien de Cuba me está escuchando, porque la historia apenas comienza a contarse. Cuando se reestructure lo que era realmente Anáhuac, se va a notar que el concepto de América es muy estrecho y que los anahuacas tenían todo un sistema de, por lo menos a nivel de cosmovisión, de organización del espacio. Lo que siempre me sorprende es que no tuvieran ejército en las Antillas, porque de haber tenido un ejército allá con unos cuantos barcos, los españoles no habrían podido pasar. Pero por otro lado, si no tenían ni idea de que podía llegar el peligro desde más allá del mar, tampoco tenían por qué prepararse. También, ¿qué tal que, o sea, así especulando un poco, si era, ya que tenían su orden especial ahí, si era una especie de cholula, o sea, que como santuario donde no se permitiera también. Mira, lo que se sabe es que estaba bastante más organizado toda América de lo que nos han dicho. En el caso del Caribe ya empieza a haber investigación. Se habla de 6 millones de personas en todo el Caribe, ¿no? Pero ten en cuenta que hoy en Cuba están llegando ya, van a bajar a 6 dentro de unos años. En otras palabras, tampoco es que hubiera poca gente. Y cuando tienes grupos de gente, millones de gente, tienes que organizarlas, necesitas producción y demás. Sí se conoce que tenían una sede en Santo Domingo, que en la época de que llegó Colón, su liderazgo era una mujer que era la heredera, digamos. Una reina, le llamaron ellos en realidad, Tlatoani. Eh, este, que tenían jurisdicciones en todos lados. El Estado estaba dividido en 16 cacicazgos, le llamaron los españoles. Uno de ellos correspondía al oriente de Cuba, que ahí fue donde se alzó Atuay, que fue el primer Tlatoani que hizo una guerra contra los españoles. Lo mataron en 1512, si mal no me acuerdo, lo quemaron. Es decir, vamos a salirnos de la idea de los franceses del siglo XVIII de nativos naturales comiendo fruta. No, no era así, eran sociedades. Había de todo, debió haber habido guerras, debió haber de todo. Lo que pasa es que no se conservan esas historias, y en el Caribe, sobre todo en Cuba, no se ha hecho arqueología prácticamente. Entonces no se conoce. Me llama mucho la atención que estos compañeros mayas de Bacalar, que es Bacalar en la actualidad, que justamente es el círculo de creencia, el lugar donde se concentraban, quieran recuperar esa dimensión hospitalaria de la iglesia maya y quieran recuperar los contactos que tenían. Me sorprende que este señor diga que todavía en su juventud, es decir, no hace tanto, estaba yendo a los congresos hasta la zona del Caribe. Es decir, se mantenía ese contacto. Estoy sorprendido con lo que estoy viendo. Ojalá les dieran una legalidad para poder reconstruirse. Dudo que lo hagan. Dudo que el Estado mexicano lo haga. Hay que entender que estamos todavía en unas inercias coloniales y hay que trascenderlas por las vías legales, por las vías constructivas, ¿no? Así que hay que seguir investigando estas cosas y para adelante. Sí, esta orden que se menciona, Maquetauri Maquetauri y Guayaba, Guayaba. también aparece en un cronista, ¿no, Frank? No recuerdo cuál es, pero El recuerdo padre haberla Cubo lo leído en menciona la así obra por del su cronista. nombre. Él le llama Maquetauri con R, pero ya Ajá. eso es la pronunciación de allá. En lo que es la zona central maya se dice con L, Li, pero ya si vas al sur también se vuelve así con R. Maquetauri significa la hermandad, la fraternidad. Guayaba es el nombre del signo natal. No confundir con la guayaba, que es una fruta, sino guayaba, así va, es signo natal en maya. Era, porque creo que esa palabra ya se perdió, pero por lo menos aparece en el ritual de los Wacap, que fue transcrito a fines del siglo XIX. Así que hasta entonces se comprendía esa palabra. Y era el nombre de una orden. No creo que fuera el nombre de toda la religión maya, ¿no? Sino de una orden específica. Es lo que entiendo. ¿Quién sabe? Sí. Y bueno, Tonali, vamos. Tonali in New York se llamaría en Nahuatl. Mm, Tonali in New York. exacto.
Bueno, Ignio, ¿no? Amigo, hermano, Sí, y New York, la fraternidad, la hermandad. exacto. Órale. Pues bueno, vamos ahora sí a saludar a todos los que han estado acá con nosotros, a Jesús Enrique Rosas Villavert. Saludos a nuestros instructores toltecas con afecto y respeto. Reyes Estrada también manda saludos. Jesús Enrique Rosas, ¿podrían tocar el tema del cargo de Cihuacóatl? Pues igual podemos Es un hacer gran tema, merece hablar en general de cómo era la estructura organizativa de las creencias anahuacas. No quiero decir de iglesia para que no se me escandalice, pero tenía una estructura organizativa de Cihuacóatl, era su cargo principal. A ver si le platicamos en algún momento sobre eso. Ujú, Primero lo del Amazonas, y queda pendiente entonces cómo era la estructura de la religiosidad en aquella época, porque obviamente si tenías que 1 de cada 5 ciudadanos era sacerdote, hacía falta mucha renta para mantener a tanta gente. ujú. Exacto, también a Kira Azteca, que es Paulo Franz, saludos desde Cuautitlán Izcalli, ya se les extrañaba, gracias por compartir y me encantó lo del número vigesimal, tenemos que difundir más las matemáticas, ¿habrá algún nombre en náhuatl para definirlas? Sí, matemáticas se dice Xiutlapó. tlapoalistli, tlapoalistli, Ah, ok. es el cálculo, es el mismo nombre para decir matemáticas, cálculo. Si dices Poalistli es numeración. Tlapoalistli, lo que se hace con los números, las matemáticas. Y coincido, es básico. El entendimiento de las matemáticas está entre las letras A, B y C del conocimiento nahuaca, porque te da un simbolismo que no puedes soslayar. Aparecen por todos lados los números vigesimales. Ujú. Y bueno, pues ya que tocó el tema Paulo, vino Claudia, que toma clases con Miguel, entonces me estaba contando que se le quiebra la cabeza con las matemáticas virginales, pero bueno, sí lo entiende y es un buen maestro Miguel. Entonces Oye, te una quería preguntar, observación al respecto, te lo digo por sí, experiencia. Estudiar matemáticas vigesimales sirve para que entienda qué cosas son matemáticas. sí, Sí, porque generalmente yo pasé por, bueno, los grados que me permitieron recibir y no entendí matemáticas. Seguía como una cotorra, hacía los cálculos, me iba bien y todo, pero entendí matemáticas ujú, cuando cambié el orden, el valor del orden. Entonces me di cuenta de lo que es una magnitud, lo que es un conjunto, de una serie de cosas que uno lo usa cotidianamente, pero sin pensar en eso. Una de las cosas que me perturbó fue, hombre, la numeración que tenemos en español es decimal. Y entonces pensar en otro valor de orden me decía, pero ¿cómo es posible? Hasta que empecé a pensarlo en términos nahuas. Remedio santo, ahí todo cayó en su orden. Y me di cuenta que es absolutamente arbitrario el valor multiplicador del orden. Absolutamente arbitrario, es el que tú pongas. ujú. Sí, pues yo también le agradezco a Claudia, como a todos los compañeros. Yo solamente estoy aprendiendo y más bien ustedes son excelentes alumnos o excelentes compañeros en el camino. Te obligan a estudiar, además. Ujú, A Sí, un comercial, a los quienes nos escuchan, no duden en dar clases y en extender la cosa, en hacer programas, lo que sea, porque eso les va a obligar a estudiar. ujú. Sí, exacto. Pues a mí, por ejemplo, pues, luego, aunque no parezca relacionado, el aprender esta estructura de las matemáticas, de manera ya específica hacia lo vigesimal, justamente entender las matemáticas en general, pero pues lo que me ayudó fue justamente a poder ensoñar, por ejemplo, o sea, hacer ese cambio de estructura, pues me abrió la mente de que hay otros caminos, ¿no? Yo Hemos, recuerdo, yo recuerdo eso, coincidió porque tú diste unas clases de matemáticas ajá, exacto, y en esos mismos días me contaste unos sueños fabulosos. Se te exacto, destapó algo. Es usar el tonal para llegar a Nahual. sí,
bueno, ya que estamos en eso, algo curioso con Maca, una alumna de Anabel, le estaba haciendo una presentación de esa misma clase, ¿no? Pero bueno, con demostraciones. Entonces, curiosamente, estamos en llegamos a una pieza donde están puntos. Ahí le iba a demostrar que también en la zona digamos, lo considerado mexica, en la zona náhuatl, también había puntos y barras. Entonces hay una pieza que fuimos ahí en Teotenango, Frank, Ah, claro, está esa pieza con puntos atrás y en la parte de adelante con barras. claro. Entonces, había sacado esa foto y de repente ella me dice, mira, ahí está Frank. Yo, ¿dónde? Estoy sacando la pieza, ¿no? Ya veo y estás ahí al fondo viendo la parte de adelante. Entonces, ella, curiosamente, en esa clase fue como que se le acomodó la estructura y comprendió ya las Claro. matemáticas. Llega a la siguiente clase, me dice, soñé con Frank que estábamos en una clase, entonces, se le abrió también, el En el sueño. poder, exacto, Le llegar sacudió ahí. el... Qué increíble, compañero, qué increíble cómo la mente es una barrera. Cuando Sí, la sacudes un poquito, aunque sea con la cosa más racional de este mundo, hombre, se abre el panorama. Por eso no hay que menospreciar, en el camino de Nahual no hay que menospreciar el tonal. ujú, Un intelecto riguroso, no fijo, sino riguroso, capaz de razonar. Eso es básico para el Nahual. Por eso también yo le tengo miedo al sesgo nueva era, porque ujú, ese sesgo nueva era hace que bajes la guardia intelectualmente, que no le des importancia al intelecto. Y con la misma estás cerrando puertas al Nahual, terminas con una fantasía. ¿Mm? ujú. Sí, a mí al menos lo que Parece me... ser, Sí, sí, ¿Mm? Miguel. parece ser que después del descubrimiento de América viene el de Anáhuac, y después del descubrimiento de Anáhuac descubrimos a ese perfecto desconocido, el cuerpo humano. Nos descubrimos a nosotros, qué fuerte. Tremendo, esos tres descubrimientos, a ver cuál sería el cuarto, ¿no? Pero bueno, capaz que la IA nos descubra en el futuro. Pero está muy buena esta idea de, después de descubrir América, viene descubrir a Nahuatl. Nahuatl está suyo. Ujú, Mm. sí, Claro. exacto. Bueno, y lo que iba a comentar, al menos a mí lo que me ha ayudado es eh, buscar estas formas y aprender toda la teoría, digamos, usando los libros, los textos y poniéndolos en práctica. Entonces, pues, para mí nada me ha llegado así de manera natural, ni de inspiración, ni de Claro, otra forma. Entonces yo, pues, analizo cómo es esa estructura, y eso es lo que me lleva a aplicarlo. Si no, de pura claro, inspiración, pues así no. es como debe ser. Si es por Exactamente. intuición, sospecha. Ajá, Mm. exacto, pues ya, exacto. Si tienes una intuición, pues entonces investiga y Claro, para empezar, si es ya, una auténtica intuición o no es más que una sugestión social. ¿Ves? exacto. Pero bueno, ya eso es otro tema. Un día tendríamos que hablar de nuevo sobre eh, las influencias New Age, porque uno tiende, Ujú, por supuesto, a facilitar el lenguaje para entender las cosas, a usar ejemplos, analogías y eso, y terminamos confundiendo el plátano con la cáscara. ujú. Mm. Exacto, pero bueno, vamos a seguir con Paulo Franz. Por cierto, hoy inició inicio de Metzli, veintena número 8, Hueytecuilhuitl, en Macuilicuetzpalin. Esto antes de que nos explicara Miguel. Sí, También Araceli Cano Román, buenos días desde Iguala de la Independencia. Y aquí lo que nos complicábamos, Paulo Franz, la tercer quintana abre en Ocelote y cierra en Tecpatl, la cuarta quintana abre en Lluvia y cierra en Casa. También Jaramactub, saludos a los toltecas de Anáhuac. También María Luisa Piñón, solo para confirmar y disculpen si la pregunta es muy elemental. Unácticu, bueno, no estoy segura cómo se escribe, es Oxlajunticu, con O, Oxlajunticu. ¿Se sí, refiere a sí. Quetzalcóatl? Es la No, pregunta. ese es Cuculcán, específicamente el nombre de que sacó es Cuculcán. Obviamente son símbolos.
Así que todos los símbolos se refieren a lo mismo, que es a la conciencia. ¿Okay? Pero cada uno describe un aspecto de la conciencia. El Kukulcán, por ejemplo, que sacó, describe la parte evolutiva, educativa, el crecimiento de la conciencia, la cultura, la civilización. Hunapku es el concepto de la unidad en absoluto, pero también es el nombre del maíz. ¿Ok? También es el nombre del maíz. Atención a los estudiantes, se está diciendo en la academia que Hunapku es un concepto cristiano infectado de lo más falso. Eso aparece desde hace miles de años, no es más que Centeotl, y Centeotl pues, es la deidad más representada probablemente en Teotihuacán. Hunapku es el maíz y también la unidad. ¿Por qué? Porque para concebir siquiera la unidad, primero tenemos que ser conscientes. Y para mantener la conciencia hay que sustentarnos. Por eso es que el nombre de Ometeo, que es la representación de la estructura cósmica, se desdobla en Tonacasiu a Tonacatecutli. Es decir, la polaridad que nos sostiene. Y directamente eso da origen a Centeotl, que es el divino maíz, pero también la divina unidad. Luego, los anahuacas no se evadían de la realidad cotidiana y de la realidad práctica. No creaban un universo metafísico y se iban a vivir ahí. No, no. Entendían que detrás de todos los números, de todas las definiciones que hacemos de todos estos nombres, lo que es el acto de percibir. Sí, Miguel. Sí, y en este sentido, lo divino aparece simplemente como lo importante bajo la institución de la coherencia. Sí, o lo especial. Muy bien, y también ya nos seguimos un poco y se me pasó, pero te iba a preguntar, Miguel, si recientemente iniciaste un curso de calendario, pero vas a iniciar más cursos o iniciaste otros, esto o también, por ejemplo, ¿no? Con las matemáticas, ¿nos puedes platicar un poquito? Y si todavía se pueden unir. Sí, está abierto, pueden ponerse al paso con las grabaciones. En Calendárica desde cero llevamos 3 y en matemáticas llevamos solamente 2. Este siguiente sábado y domingo seguiremos y bueno, estoy para servirles. Quien quiera puede entrar. ¿Y cómo se comunican contigo? Es decir, tienes Bueno, si me harías favor, Chignahui, de colocar en alguna publicación Sí, mi contacto, te agradezco. exacto, pongo ahí bueno, ya el hicimos correo. una, exacto, de Ok. todas formas ahorita lo busco para que salga aquí, en lo que en lo que pasamos a otras preguntas y ahorita lo pongo. Y bueno, también Uriel Escobedo, saludos más iguales desde Irapuato. Gustavo Andrés, hola Frank, Jonathan, Miguel, saludos desde Tahuantinsuyo. ¿Qué dirían ustedes que hubiese cambiado si se hubiese evitado esa quema de información? Digo, imaginarlo solo como ejercicio de probabilidades, o sea, como para Mira, vamos a poner un dimensionar. ejemplo. En algún momento los tibetanos conquistaron el norte de la India y en lugar de quemar libros, lo que hicieron fue traducirlos a tibetano y ampliaron considerablemente su cultura. Si en lugar de ir a destruir la cultura ajena, la asimiláramos, ambas culturas crecen, se sintetizan, detectan lo esencialmente humano, empiezan a minimizar lo idiosincrático, lo secundario, tienen un punto objetivo desde el cual basar el crecimiento humano. Si no hubiera habido tanta destrucción de cultura en el mundo, no solo en Anáhuac, probablemente hoy estaríamos como vamos a estar en el año 3000, cosas así. Es decir, habría habido bastante adelanto. Sin embargo, el hubiera no existe, es a los hechos. Pero mi especulación, pudiéramos andar un poquito más rápido en este camino evolutivo como especie si le bajáramos al miedo, a la diferencia, a lo diferente, si le bajáramos al ego y aceptáramos que el otro también puede tener opinión. ¿Ves? Y si le subiéramos a la sensibilidad estética, cultural, espiritual, finalmente cultura es espiritualidad.
da grima quemar un códice que tú ves que le costó años a una persona dibujarlo con esmero, pintarlo y demás, y además con una cantidad de ideas que en tu vida vas a poder sacar por ti mismo. Eso da grima. Y cuando el ser humano cede a eso, regresa a la condición del mono. Algún día platicaremos de lo siguiente. No crean que hemos evolucionado hasta la autoconciencia, que por lo menos ya es algo, así de manera pasiva y porque sí. Cada paso de adelanto en el camino evolutivo ha costado mucha sangre y está siendo conscientemente dirigido. Lo que estamos haciendo aquí es parte de eso. Si me permiten añadir algo, yo quisiera decir desde los textos cómo se maneja, y es que, bueno, hay dos tipos de conducta. Una conducta es impositiva y la otra conducta es del merecimiento. La conducta del merecimiento funciona porque estamos en un linaje cuya coherencia exige que haya merecimiento. Desde mi perspectiva, el hecho de que esto haya ocurrido y de que estamos aquí sirve como base para poder eh, pues analizar la conducta impositiva, que me imagino que algún día desaparecerá porque infringe lo que representa en sí el todo ser humano. Miguel, que eres muy optimista, yo me conformo con que se le baje un poco al mono y por lo Gracias. menos aprenda a civilizarse un poco. No, no concibo cómo se tolere en este momento, siglo XXI, religiones cuya vocación es el exterminio de los demás. Porque eso es lo que piensan estas religiones que dicen todo el que opina diferente se va a ir para el infierno. O el Armagedón. Oye, eso es volver a la selva. Ujú. Y bueno, pues aquí estamos ya viendo la imagen. Fue cuando iniciaron las clases de calendario desde cero el 27 de junio. Entonces pueden, bueno, de todas formas voy a publicar una imagen nueva. Entonces es digamos, en vivo, virtual a las 9 los sábados, ¿verdad, Miguel? Esta de Sí, calendario. ambas. Calendárica es a las 9 de la mañana los sábados y matemáticas o representación de la cantidad, como le llamamos acá, es los domingos también a las 9 de la mañana. Muchas gracias por comentarlo y por brindarme el espacio, compañeros. Bueno, a ti. Y bueno, pues aquí cuando ven la publicación o si ven esta misma imagen, pues ahí en el Facebook o en el Instagram, en la descripción está el WhatsApp para que puedan contactar directamente a Miguel. Entonces, pues ya si lo hacen de manera directa, entonces ya pueden pedir informes con él directamente también. Bueno, vamos a terminar ya para concluir. Carla Alejandra, saludos desde el sur. Ella está ya en el fin del mundo. Darius Folk también manda saludos. Carlos Aguilar, ¿existe cuando menos un libro de Frank sobre los números vigesimales? Le dediqué un libro a eso. Es un curso de matemáticas que incluye numeración y cálculo básico. Y se llama Las matemáticas vigesimales de Anáhuac, ¿no? Ujú. Se llama así. ¿Tienes idea de cómo se consigue ese libro, John? Sí, en Amazon lo pueden buscar, justamente entren al perfil de Frank y ahí están todos sus libros, ¿no? Está el Sagrado 13, está el de Tonálica, está ¿Cómo el entran a de mi los perfil? hay que buscar, por ejemplo, vamos a hacerlo. Aquí entramos a Amazon, Ajá. este, y así que sea más didáctico, ¿no? Depende en Bien. dónde estén. Aquí entra en amazon.com.mx, porque estoy desde México. Ajá. Ponemos aquí en el buscador Frank Díaz, y aquí está, por ejemplo, libros, ¿no? Vamos a ponerle así. Y aquí buscamos Ya. los libros. Mira, aquí están, por ejemplo, Kinam 1, Kinam 2. Lo que hay que hacer, entrar en cualquiera, para que no aparezcan otros Frank Díaz, porque hay otros libros, Claro. puede ser por si no hay otro autor, pero entramos en este que es seguro de Frank, y aquí podemos ver que se resalta el nombre de Frank. Ese es porque es Ajá. el link. Entramos aquí al link
Y aquí da algunos datos sobre Frank, bueno, sobre el autor. Y aquí tenemos estos 15 títulos, por ejemplo, ¿no? Que están publicados. Aquí está Kinam 1, Los siete umbrales del ensueño, Kinam 2, Tonálica. Aquí está justo el libro del que hablábamos, Las matemáticas del México antiguo, es el título exacto. También Chilam Balam en varias, pasta dura, por ejemplo, pasta blanda, Ok. tonálica, Sagrado 13, Hay algunos que no sí, están a la venta, como por ejemplo Almaj. sí, Y no ahí está yo no distingo lo disponible. que dice, pero dice que no está a la venta, ¿verdad? Sí, que no está disponible por el Quiero decir momento. que eso es mi página allá adentro, aunque nunca la había visto así, pero esa es mi página dentro de Amazon y es como un almacén. Ahí yo meto mis cosas. Luego, algunas son textos terminados para venta, otros no, y otros, como el caso de Almaz, no, para nada es la venta, y otro más que voy a meter ahora. Es decir, no están al público, sino que se distribuyen directamente a través de la IT o algo así, por mil razones. También que no me acaba de gustar que Amazon maneje los precios de los libros, pero también entiendo que es así el capitalismo y ni modo. Ujú. Sí, bueno, también una forma, ¿no? Que si hacen esta suscripción Kindle Unlimited, los pueden ver, por ejemplo, gratis, ¿no? Esto lo pueden ver virtualmente, entonces pueden entrar ahí. Se supone que, digamos, al hacer esta suscripción, ya pueden ver directamente el PDF, Ok. y, y tener acceso, ¿no? Jonathan, me Este, gustaría hablar contigo de eso más adelante, sí, para que sí, me sí, expliques cómo todo ese asunto de Kindle y demás. ajá. Digamos ya eso de manera virtual y pues lo demás pues, es por impresión, ¿no? Que ya te imprimen el libro, te lo mandan y bueno, ya toda la Ok. política, lo de logística de Amazon, pero bueno, ahí pueden buscarlo, y aquí está este libro y además se me olvidaba también, existe el folleto de los números, entonces también está, digamos, más ligero y Sí. Es un está folleto más de 20 y pico páginas, por ahí o 30, pero eso lo maneja Omei a través de la IT. Es decir, ya eso no es de Amazon. exacto. Sí, entonces igual también pueden ahí preguntar directamente ya en IT, para ver dónde hay ejemplares, ¿no? Porque hoy digamos, bueno, y mira, justamente se unió Omei. Justo. También, bueno, en lo que podemos ver si se puede comunicar. También a saludos desde Oaxaca, un abrazo muy respetuoso. ¿Habrá continuidad de la serie Tolteca? Eh, La sí, serie no, Tolteca la planifico como 3 libros, pero solo he sacado el primero y todavía tengo que, además no salió todo lo que escribí, porque el editor consideró que era demasiado largo y el final era demasiado triste. Entonces, sí habrá continuación. Si me da la salud, habrá continuación. Porque no me gusta escribir novelas o cosas, sino es algo necesario. La continuación de Tolteca 1 es la historia de Seaca Topilzi y de cómo cayó Tula. La voy a reeditar con su nombre original y todo lo que lleva. Tolteca 2 es lo que pasó después, hasta la llegada de los españoles. Por, trata de explicar este hecho, por qué agarraron el poder en Anagua en un par de años, y fue lo que pasó ahí. Y Tolteca 3 es lo que pasó después de la invasión, todas las guerras de resistencia que ha habido y más hasta la actualidad. Luego son temas necesarios, medulares. Aprovecho para decirle, por ejemplo, a Miguel, mandarle este recado a Vicente, que sé que está haciendo su tesis. Escriban libros. Si hacen una tesis, por ejemplo, Omey está haciendo ahora una tesis, no sé para qué. ¿De qué es tu tesis, Omey? Eh, pues la toltequidad como una alternativa para sociedades más justas y sustentables. Ok. Es como el enfoque Bien. Una vez correspondiente que a ese posgrado. trata de mantener el derecho sobre la tesis para que una vez que proceda, ¿no? Ganes el título, que sea, la pueda reelaborar ya para el público. No es lo mismo los datos expuestos de una tesis que ponerle un poquito más de jugo y hacerlo más bonito, ¿no?
Claro, sí, es un medio, es un pretexto como para tener plazos y que salgan las cosas, que a veces si no se tienen como presiones Sí, externas, claro. en mi caso, pues no salen luego Tiene las que cosas. ponerte la precisa. Ajá. Entonces, sí, si pueden hacer libros, la tesis de Vicente me interesa. La que él está haciendo ahora, que creo que es sobre textos sagrados de Anáhuac, ¿no? Ujú. Eso es necesario. En fin, si pueden escribir de temas necesarios, aparte del gusto que pueda dar hacer una novela o algo así, pero cosas útiles. Y ya para ir cerrando también, Arturo Puente Amador, felicidades, saludos desde Guadalajara. Emanuel Oropesa, ¿dónde puede uno encontrar esa información de Cuba? No, eso es lo que hemos hablado aquí. No existe un texto que hable de eso. Si quieres estudiar, por ejemplo, donde dicen los cronistas que había bueno, el padre Cobos, 1498 por ahí, empieza a escribir sus textos que son demoledores, pero muy escuetos. Y es donde dice, en un solo párrafo, dice, había una orden aquí que regía sobre esta gente que se llamaba así, así, así. Si quieres estudiar qué significa eso, ahí está en el ritual del Huacap. Si quieres averiguar, por ejemplo, sobre el contacto que tenían los mayas hacia una zona específica del Caribe y después hacia abajo a otra zona, eso es tradición oral conservada en la zona de Bacalar. En otras palabras, está dispersa la información, es consistente, pero está dispersa. Una de las cosas que se está haciendo ahora es empatar todo eso para que los investigadores puedan seguir la pista. El que tiene contacto con este grupo que eran los anfitriones mayas de toda esta diáspora, hasta los años 70, el que tiene contacto es Vicente, y ellos quieren legalizarse para poder volver a ejercer, y en eso andan Vicente y Jonathan. Bueno, Y también bueno, mi opinión, hay que actualizar todo eso y replantear las cosas porque digamos que no es interés de la sociedad moderna de América, ni en Cuba, ni en México, ni en ningún lugar, que tú restablezcas creencias y cosmovisiones y costumbres nativas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ujú. Y pues también pueden, por ejemplo, entran a la página de iglesiamaya.com, y ahí pueden ver estos textos de los que hemos hablado de Chilam Balam, y pues hay por ahí una historia de alguien que vino de Cuba, ¿no? ¿En qué libro se Sí, encuentra? pero esto fue a 1680. Fue un Mm, señor que le dieron patente de corso. Es una historia bien interesante. Es como de película, sí. Este profesor Chuquiac de la UNAM fue hasta La Habana, revisó los archivos de la época y encontró el momento en que le dieron sus patentes. Y en ese mismo día lo metieron preso, ajá. porque hubo un chivatazo, no sé si con razón o sin ella, diciendo que este señor se llamaba Antonio Martínez, sacó la patente de corso para tener derecho de armar unos cuantos barcos y después caerle a la colonia, que quería destruir la colonia. Lo metieron preso, se escapó, 3 meses estuvo en la Odisea hasta que finalmente llegó a Yucatán. Llegando a Yucatán ya lo estaban esperando, lo vieron a meter preso. Entonces el Estado maya le mandó unos oficiales y lo sacaron. Y después de eso cambió de nombre, se puso un alias y empezó a hacer un activismo tremendo relacionado con la difusión de los libros de Chile Palán, según los propios chilames. Eh, pero es una historia, a ver, que solo conocemos una décima parte y que no queda en los documentos coloniales, sino que quedó en los documentos mayas. Entonces, es una de tantas historias. Pero sí, lo que deja claro que en esa época, en la colonia, no estaba tan separada América como hoy. Hoy Ujú. es cada etnia por su cuenta, porque esa es la forma de controlar. Pero en la colonia todavía quedaban estructuras antiguas que eran de unificación. Exacto. Pero bueno, ya nos extendimos un poco y nada más para cerrar, Omey, ¿todavía tienes estos folletos de matemáticas y de los otros? Sí, todavía queda una cantidad considerable y ya estamos por sacar también el del Patoli, que era el que nos hacía falta. Entonces Ok, sí, en caso todavía, de que quieran eso, ¿cómo pueden contactar contigo? Quienes desean eh, esos folletos. pues hay una publicación en Marketplace. Si buscan folletos de Toltequidad o cuadernillos de Toltequidad en Facebook, ahí pueden encontrar el producto y contactarme. Es como la manera más ágil para Ok, hacerlo. Ajá. Y también hay algunos todavía
en el centro artesanal, ahí en Doctor Mora número 5, cerca del Metro Hidalgo. Ok, gracias. Perfecto, pues entonces nos encontramos la siguiente semana, ahora sí, con esta actividad que íbamos a planear para hoy, pero bueno, vamos a ver estos avances ahí en el Amazonas para la siguiente, ¿no? Y bueno, ¿Cómo no? muchas gracias, estamos en Nos contacto. vemos. acuerdo. Gracias. Gracias. Saludos.